Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Hoy tengo el gusto de estar acompañado en esta mesa por Julián Cárdenas, que es quien nos va a impartir el taller sobre inteligencia artificial. Hoy, de hecho, tenemos dos sesiones, una primera destinada a personal docente e investigador y otra sesión a las 12 exclusivamente para estudiantes de doctorado. El tema de la inteligencia artificial hace algún tiempo suscita nuestro interés, nuestras conversaciones, nuestras preocupaciones como docentes universitarios. Es algo de lo que requerimos información, también requerimos formación, y en ese sentido hemos programado desde la facultad, en colaboración con el ICE, aquí tenemos a su directora, a Rosana Satorre, y también con la Escuela Internacional de Doctorado, con la colaboración de Ángeles Sirvent, también hemos programado esta actividad para dar respuesta a algunas de las demandas, como decía anteriormente, de las preocupaciones, de los intereses que mucho profesorado de este centro, pero no exclusivamente de económicas, nos ha mostrado. Quiero agradecer la acogida y también el interés por parte de todos los departamentos del profesorado más allá de esta facultad. Y muy brevemente, porque no quiero dilatarme más en la presentación, pues os voy a contar algún rasgo definitorio de nuestro invitado, que es Julián Cárdenas. Él es profesor en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Sociología. Él es especialista y docente en análisis de datos y también en métodos cuantitativos de investigación social. Graduado y doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona, pues ha impartido muchas charlas y publicaciones también sobre temas de redes sociales, análisis de datos, élites empresariales. Y hace algún tiempo tuvimos la fortuna de contar con él en un congreso de la Sociedad Científica de Sociología, de la Federación Española de Sociología, y posteriormente nos ha acompañado en alguna reunión de la Conferencia Española de Decanos de Economía y Empresa. A partir de su participación en la reunión que mantuvimos en la UOC, pues ha estado en numerosas facultades de Economía, Empresa y Ciencias Sociales de todo el país, y a pesar de que fui yo quien lo propuse, todavía no había venido a nuestra facultad de Alicante, y hoy ya contamos con Julián Cárdenas. Seguramente me he dejado algún dato más, algún rasgo definitorio, pero será él el que nos lo comente en este espacio en el que vamos a hablar del uso de la inteligencia artificial en la educación universitaria y la investigación. Muchas gracias, Julián, por acompañarnos, y muchas gracias a todas y a todos por estar esta mañana hoy aquí en nuestro Salón de Grados. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, gracias, Raúl. Vamos a empezar con una pregunta, hay que decir la verdad, ¿Cuántos de vosotros, por favor, levantad la mano los que hayáis usado, aunque sea alguna vez, ChatGPT? O sea, casi todos. Segunda pregunta, ¿cuántos de vosotros, hay que decir la verdad, habéis usado ChatGPT para ayudaros a preparar alguna clase o escribir un artículo científico? Vale, un poquito menos. Última pregunta, ¿cuántos de vosotros estaríais de acuerdo, a favor, de que a la hora de revisar un artículo científico, en lugar de que lo revise un humano, ¿vale?, el proceso de peer review, lo revise una inteligencia artificial y dé un veredicto? Bueno, muy poquitos. Ahora os explico por qué os hago estas preguntas. Déjame que lo diga esto. Voy a empezar de una manera muy polémica, pero o la universidad incorpora ChatGPT en las aulas, o la universidad, tal como la conocemos actualmente, muere, desaparece. ¿Por qué? No es simplemente una frase, un eslogan, principalmente porque hay ahora mismo, año 2024, y fue también así en el 2023, hay una alta divergencia entre lo que pide el profesor. Podemos pedir que el estudiante lea un artículo, que escriba una reseña, que haga un análisis de datos, que haga un trabajo de investigación. Hay una alta divergencia entre lo que pide el profesor y lo que el estudiante puede hacer. El famoso Plan Bolonia, los créditos ECTS se han diseñado para calcular el tiempo de trabajo del estudiante.
el tiempo que tarda en hacer un trabajo, en reunirse para escribir un ensayo, escribir un trabajo, un informe o incluso un artículo de investigación. Hoy en día todo ese tiempo calculado se puede reducir en minutos. Es decir, hay una alta divergencia entre lo que el profesor pide y lo que el estudiante puede hacer. Y hay una segunda razón, y tiene que ver mucho con el tema del uso de la inteligencia artificial en el mercado laboral. En esta diapositiva que tenéis atrás, este es un informe del Observatorio de Tecnología y Sociedad del Ministerio. Son datos del año 2022, es decir, todavía no había salido ChatGPT, digamos, al público. ChatGPT sale en noviembre del 2022, es decir, todavía no se había implementado. Cada vez más, como podéis ver en el gráfico, las empresas usan la inteligencia artificial en diferentes sectores, no solamente en el sector tecnológico, sino en la comunicación, en la industria, en el sector hotelero, en los servicios de alojamiento. Cada vez más se utiliza la inteligencia artificial. Imaginaos que la universidad rechaza ChatGPT y nos ponemos en plan de decir: no se tiene que usar ChatGPT, no se tiene que usar la inteligencia artificial, eso va en contra del aprendizaje y la educación. No va a tardar mucho tiempo el estudiante y los padres de los estudiantes en darse cuenta de que la universidad no te prepara para un mercado laboral donde sí se está utilizando la inteligencia artificial. Es decir, si la inteligencia artificial no se incorpora en las universidades, la universidad va a ser percibida, digamos, como una institución rezagada del pasado, ¿vale? Y yo sé que mucha gente dice: no, la universidad nunca va a morir nunca. Bueno, hay sectores, ejemplo, las agencias de viaje, que murieron con el boom de las webs que te buscan viajes, que te recomiendan alojamiento, que te permiten contratar un hotel en minutos. Esas webs se cargaron, digamos, destruyeron un sector, digamos, que era el servicio de agencias de viaje. Entonces, no quiere decir eso que la gente haya viajado menos, al contrario, la gente viaja más y seguramente la gente cada vez va a estudiar más. La cuestión es si lo va a estudiar a través de la universidad o lo va a estudiar a través de otros servicios. Yo sé que estaréis diciendo: bueno, pero es que es muy exagerado. Dejadme que os muestre una serie de estudios científicos sobre el uso de ChatGPT en las universidades y en los servicios de análisis e investigación. Este que tenéis aquí atrás es un estudio del año 2023, hecho con un grupo de consultores. Se dividió, así tal cual como está el aula esta. Mitad de los consultores se les encargó hacer una serie de actividades. Tenían que analizar unos datos, preparar una presentación y realizar una serie de recomendaciones de estrategias empresariales. Al grupo de control, no se le permitió usar ChatGPT, al otro grupo sí se le permitió usar ChatGPT. Es decir, los dos hacían las mismas actividades, pero a uno con la inteligencia artificial, a otro sin la inteligencia artificial. Posteriormente, un grupo de evaluadores, ¿vale?, un grupo de revisores, evaluaban cómo habían sido estas actividades de análisis de datos, presentación y diseño de estrategias, sin saber si venían del grupo que había utilizado ChatGPT o el grupo que no. Bueno, la primera hallazgo, al fin y al cabo, el primero y seguramente muy obvio, es que los que usaron ChatGPT terminaron antes, ¿vale? Entonces, si estáis pensando: ¿uso ChatGPT para mi artículo o no? Si lo usas, seguramente vas a terminar antes y te va a quedar más tiempo para hacer otro, ir a un congreso o jugar con tus amigos. Y la última, y el hallazgo más principal de todo, es que a los revisores se les pidió que evaluaran la calidad de las actividades, sin saber si venían del grupo que había usado ChatGPT o no, y el principal hallazgo que encontraron es que los trabajos, es decir, actividades que habían venido del grupo que sí usó ChatGPT, eran de mayor calidad, ¿vale? Estaban mejor el análisis, mejor el diseño de estrategia, mucho mejor la presentación. Es decir, te puede aumentar la calidad de tu trabajo el usar este tipo de herramientas de inteligencia artificial. A ChatGPT y a muchas herramientas de inteligencia artificial se las ha criticado, decir: sí, pero siempre escribe de una manera muy fría, está entrenada con datos del pasado, por tanto nunca va a ser muy buena para la creatividad, ¿vale?, el tema de la innovación que tanto preocupa tanto en el sector empresarial como en la universidad. Bueno, hay un grupo de profesores que hicieron lo mismo. Seleccionaron un grupo de estudiantes de una universidad de élite. Ellos no dicen cuál es la universidad esta de élite, pero por el origen de los profesores que hicieron el estudio se deduce que es Harvard, porque muchos de ellos están asociados a Harvard. Y se les pidió a los estudiantes que generaran una idea de negocio con una serie de pautas. Tiene que ser un producto, no un servicio, tiene que ser algo que no cueste más de $50 y tiene que ser algo que se pueda vender en la tienda universitaria. A partir de aquí, generar ideas de negocio.
¿vale? Y los estudiantes empezaron a pensar, a hablar entre ellos, consultar bibliografía. No podían usar ChatGPT, pero así empezaron a idear ideas de negocio. Posteriormente, esa misma pauta, ¿vale? Diseña una idea de negocio que no cueste más de $50, que se pueda vender en la tienda, que sea un producto o un servicio, se copió y se pegó en ChatGPT, ¿vale? En la versión Plus. Y se tomaron las ideas de negocio que había usado ChatGPT. Posteriormente, otro grupo de revisores evaluaban esas ideas de negocio con una escala que seguramente la gente de marketing la conocerá, que es qué tanto lo comprarías, es decir, nunca lo comprarías, quizá lo comprarías, probablemente lo compraría o seguramente lo compraría. Y así evaluaban las ideas sin saber si venían de ChatGPT o venían de los estudiantes. Como podéis ver en el gráfico, hay tres diagramas de cajas. El más importante, el del medio, ¿vale? No, perdón. El de en medio muestra que en promedio las ideas que habían venido de ChatGPT habían sido evaluadas como mejores, es decir, como más innovadores. Seguramente lo compraría porque es una idea nueva. Pero el hallazgo más interesante, que es la última columna, el tercer diagrama de cajas, es que cuando a ChatGPT se le pidió esa orden, pero además se le introdujeron ejemplos, por ejemplo, una idea de negocio sería vender unos auriculares o una grabadora para poder vender la clase, Es decir, cuando se le introdujo un humano, introdujo posibles ejemplos a ChatGPT, esas ideas que habían provenido de ese momento en cuando se le introdujo ejemplos a ChatGPT fueron evaluadas como las mejores. ¿Qué quiere decir esto? Que, primero de todo, las ideas provenientes de la inteligencia artificial pueden ser mejores que las de los humanos, más innovadoras, más creativas, pero además son muchísimo mejores cuando el humano pone de su parte, cuando no solamente da la orden, sino cuando le da ejemplos, pautas y otras ideas, digamos, de empujón a ChatGPT. Es decir, cuando se combinan las capacidades de la inteligencia artificial con las capacidades humanas, el boom, digamos, o el impacto en innovación, en creatividad, puede ser mucho mayor. Finalmente, el último estudio que os enseño, hay muchísimos estudios, también hecho en el año 2023 con ChatGPT, es que se le pidió a los estudiantes de Derecho tenían que hacer un examen y no era un examen de razonamiento, no de memorizar las leyes únicamente, y se les pidió a los estudiantes también, se los dividió, un grupo no podía usar ChatGPT, el otro sí podía usar ChatGPT. Bueno, el resultado, como lo estáis viendo y como podéis deducir, los estudiantes de Derecho que utilizaron ChatGPT para responder las preguntas, para apoyarse, no solamente que ChatGPT copiar, pegar, sino para apoyarse en ChatGPT, casi que sacaron el doble de nota, ¿vale? Entonces es tremendo el impacto en el razonamiento jurídico que puedes mejorar usando ChatGPT. Si además te ayuda a generar ideas innovadoras, si además te ayuda en análisis de datos, presentación y diseño de estrategias, como hemos visto en el primer estudio, de mayor calidad, claro, rechazar ChatGPT porque el estudiante se va a copiar-pegar, porque puede esto, bueno, antes de rechazarlo, veamos todas las potencialidades que tienes y quizá empecemos a introducirlo en las aulas. Ahora después os muestro ejemplos concretos. Antes, yo sé que estamos hablando mucho de ChatGPT, yo siempre lo digo, ChatGPT es como el Madrid, como el Real Madrid, que todo le va bien, es el más famoso, lo vas por cualquier parte y todo el mundo lo conoce, pero en enero del 2024 hay más de 10.000 diferentes herramientas de inteligencia artificial en el mercado. Algunas de ellas gratis, algunas de ellas con suscripción. Son capaces de hacer más de 6.000 tareas diferentes, desde generar código para trabajar con R, desde analizar datos, desde pasar de texto a vídeo, desde hacer que un vídeo hablado y grabado en español pueda visualizarse en segundos en alemán, en inglés, en chino. Es capaz de generar imágenes, como sabéis que está mucho en el mercado. Es capaz de pasar de un vídeo de YouTube de 1 hora y media, resumírtelo, traducírtelo y de todo. Y seguramente estáis preguntando, ¿y qué hace este hombre aquí con las gafas en la presentación? Esta es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por NVIDIA. NVIDIA es una empresa tecnológica muy famosa. NVIDIA ha diseñado una herramienta de inteligencia artificial que tú estás transmitiendo por Zoom, Meet o digamos la videoconferencia que utilices tú, y tú estás mirando para el lado y te corrige la vista. Y te corrige la vista para que estés mirando para el frente.
Es decir, yo puedo estar leyendo un artículo y en realidad cuando estoy transmitiendo por Zoom o por Meet o por cualquier videoconferencia estoy mirando a la cámara. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque yo una vez estaba dando un curso, una charla parecida a esta en una escuela online y hay un profesor que dijo, bueno, pues se ha terminado esto de que hagan los exámenes en la casa, que conecten la cámara, que me hagan así como una perspectiva de la habitación y nada, yo les hago las preguntas así en examen oral. Digo, bueno, perfecto, está muy bien la idea, pero ya, digamos, existe una herramienta que el estudiante te va a estar mirando a la cámara y puede que esté charlando con un amigo o mirando los apuntes. Entonces, no se trata, lo pongo esto como ejemplo porque no se trata de decir qué hago para superar yo y ser más inteligente yo que la inteligencia artificial, porque hay tantas herramientas capaces de hacer tantas cosas, digamos, que a veces es mejor adoptarlas, ¿vale? Trabajar con ellas que tratar de combatirlas, ¿vale? Os muestro una serie de ejemplos, ¿vale? Hay de todo. Hay una, por ejemplo, muy útil, sobre todo fue en la época de la pandemia, donde todos teníamos que dar clases online. El estudiante se quejaba mucho porque tenía que estar tomando apuntes y todo. Y, por ejemplo, en los que uséis Microsoft, los que tengáis el premium de de Teams, ¿vale? Los que uséis Teams para Microsoft para hacer las videoconferencias, charlas o las reuniones online, si tenéis el premium, actualmente ya hay una aplicación dentro de Teams que te transcribe toda la reunión online. Es decir, yo me puedo hablar ahora con Raúl, tener una conversación online, yo en Valencia, él en Alicante, yo no tomo apuntes, yo no tomo notas, después me va a totalmente la transcripción y me va a decir qué es lo que dijo Raúl, qué es lo que dijo Julián. Incluso yo después de terminar la reunión le digo, hazme un resumen de todo lo que dijo Raúl. Y él, utilizando sus herramientas, va a resumir todo lo que dijo Raúl. E incluso, bueno, hace después maravillas y después le puedo decir, bueno, pero házmelo en inglés porque se lo tengo que mandar a otro del grupo de investigación que él no habla castellano. Entonces, hace de todo. Este colgante que veis aquí, muy polémico, veis como un pequeño colgante. Este es un colgante que tú te lo cuelgas aquí y graba todo el audio. Todo el audio distingue de qué personas vienen. Es decir, tú te lo pones a las 9 de la mañana, puedes ir a clase y grabar todo. Y si en un momento discutiste con tu novia o discutiste con tu profesor o el profesor dijo una cosa totalmente políticamente incorrecta, todo queda grabado, ¿vale? Y el precio de este colgante no ha salido todavía al mercado, pero se va a vender aproximadamente por 60 euros. Es decir, no estamos hablando de una cosa de 500 euros solo al alcance de la clase alta. Muchas veces cuando lo presento la gente me dice, pero el tema de la privacidad, bueno, el tema de la privacidad, hay conceptos como privacidad, digamos, y muchos otros que digamos que han reventado, digamos, porque es muy complicado combatirlo. Yo una vez que lo presentaba esto en la secundaria, los profesores, claro, decían, imaginemos que un estudiante viene con eso y graba todo lo que un profesor dice en la secundaria, digamos, es enormemente polémico. ¿Cuáles de estos pueden ser utilizados? ¿Cuáles de todos estos pueden ser utilizados en las aulas? ¿Cuáles, por ejemplo, puedo utilizar en mis clases? ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles son peores? Vamos a hacer un ejemplo, por favor. Coger el móvil o los que tengáis la tablet, lo que queráis. Iros a Chrome, a una página de Google. Y escribir, por favor, Perplexity. Se escribe así, ¿vale? Es esta, Perplexity. Si quieres moverte por la sala, lo que tú quieras. Lo tienes aquí, es poner nuestro bolsillo y esto lo sirve. Perplexity es una herramienta de inteligencia artificial que tú le haces preguntas y él te responde, ¿vale? Vamos a hacer aquí tengo un ejemplo, vamos a hacerle otro ejemplo diferente. Vamos a hacerle una especie de pregunta de investigación a Perplexity y vamos a preguntarle, por ejemplo, cada uno después pone lo que quiere, pero vamos a hacer uno todos juntos. ¿Qué influencia o qué impacto tiene la educación o los estudios universitarios en la reducción del crimen o en la criminalidad? Formularlo como queráis. ¿Qué impacto tiene la educación universitaria en la criminalidad o en la reducción del crimen? Simplemente lo escribís, después le dais al enter o a la flechita esa que aparece ahí.
Y Perplexity lo que va a hacer es que va a generar un texto, pero a diferencia de ChatGPT, especialmente de la versión gratuita de ChatGPT, es que le introduce citas. Es decir, no se inventa la respuesta porque sí, sino que busca en Internet y te escribe un párrafo con citas para responderte la pregunta. Perplexity... Mira, hacer una cosa, por favor. Mirar el vuestro y mirar el del compañero o compañera de la izquierda o derecha, ¿vale? Mirad a ver si es el mismo, si os ha escrito lo mismo. Raúl, ¿te ha escrito lo mismo que a tu compañera? No. No, yo lo hago. Va a intentar ponerte el libro, si no, tienes esto, si quieres Esto no. te lo han puesto ya, perfecto, ya. ¿Cómo se enciende? Esto yo también he puesto. ¿Y cómo se enciende? No funciona. Sí, sí, sí. Sí. Por esto. Por... Una aclaración, por favor. ¿Era el mismo o no es el mismo que vuestros compañeros? No, es parecido, obviamente. Es parecido, ¿por qué? Porque no se inventa la respuesta, pero es diferente porque lo que estamos hablando aquí es de inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa inteligencia artificial generativa? Significa de que cada vez que la máquina funciona, genera una serie de textos, en la gran mayoría originales. Es decir, yo puedo coger este trozo de texto, pegarlo en un artículo, mandar el artículo a la revista, pedir, la revista utiliza el famoso Turnitin antiplagio y no va a darse cuenta de que es plagio, principalmente porque no es plagio, simplemente que está reescribiendo lo que ha encontrado en Internet con sus palabras y lo va a hacer diferente, lo haga hoy, lo haga mañana o lo haga pasado mañana, ¿vale? Es capaz de generar un texto nuevo y original. Seguramente os estáis preguntando una cosa y decir, sí, pero es que me ha referido una página de Wikipedia, ha utilizado un blog, es decir, no está utilizando fuentes académicas. Sí, Perplexity no es para la investigación académica, es para responder preguntas basado en todo lo que hay en Internet. Y en Internet yo puedo tener un blog y ponerme en el blog a poner basura y va a estar indexado y ese es un peligro. Para eso existen otra serie de herramientas. Una de ellas es Consensus, no sé si conocéis Consensus. Por favor, iros al móvil otra vez, simplemente ponéis consensus.app, ¿vale? Consensus.app. Solo le podéis hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque si le hacéis dos preguntas os va a pedir que os registréis. Registrarse es gratis, pero como tardamos mucho tiempo en registrarse, que me tiene que llegar la alerta al móvil, al email y no sé qué, no sé cuánto, vamos a hacer una pregunta y vamos a preguntarle lo mismo. ¿Qué impacto tiene la educación? Se lo podéis preguntar en inglés. Consensus funciona mejor en inglés, ¿eh? Entonces podéis ponerle what are the impacts of education on crime, ¿vale? Para hacerlo más sencillo, o what are the impacts of higher education on crime. ¿Puedo hacerlo en castellano porque mis alumnos no hablan inglés? Sí, puedes hacerlo en castellano. Simplemente que Consensus tiene una diferencia y es que Consensus está basado solamente en artículos científicos. Es decir, todos los datos con los que ha sido alimentado Consensus son solamente artículos científicos. Si yo tengo un blog y en mi blog hablo de educación y crimen, no voy a aparecer nunca ahí. Nunca me va a referenciar ni a Wikipedia,
ni a la página de Naciones Unidas, ni a la página de la universidad, por muy buenas que sean, solamente da respuesta utilizando artículos científicos. Tiene dos cosas, Consensus. Consensus, como podéis ver, os da artículos y os escribe una frase de resumen, digamos, ese artículo, y arriba, aquí tenéis una... Lo podéis ver en la pantalla, hay una opción que pone Synthesize, como sintetizar. Si la movéis, simplemente la ponéis ahí y la movéis un poquito para el lado, os va a crear un texto en base a esos artículos que ha seleccionado, ¿vale?, basados en la pregunta que le habéis hecho. ¿Vale? Es decir, crea un trozo de texto basado en referencias científicas que responden la pregunta que le has hecho, ¿vale? Que puede ser en formato pregunta de investigación o puede ser incluso en formato pregunta de búsqueda de información. ¿Qué diferencia tiene Consensus? Y os muestro otra, ¿vale? Pero digo, no es la única, digamos. Esta es Elicit. Elicit es otra herramienta. No vayáis a Elicit porque Elicit sí que os va a pedir que os registréis. Os digo una cosita, después os paso la presentación con todos los nombres y todo, ¿vale? Y os cuento de Elicit. Elicit es muy buena, como todo. Si la quieres usar mucho, te va a pedir que pagues, son 12 euros al mes. Si la usas mucho, digamos, tienes un crédito gratis, pero Consensus en lo que funciona también es que ha sido alimentada solamente con artículos científicos. Entonces tú le haces preguntas, te va a crear un texto, incluso tiene una opción de que tú le das varios artículos, es decir, tú le dices, quiero que este artículo y este artículo me los compares y me digas, por ejemplo, cuáles son los hallazgos de este artículo, los hallazgos de este artículo o los hallazgos de este artículo. O te lo digo de otra manera, le das una lista de 15, 20 o hasta 30 artículos, se los subes tú, ya se los puedes subir con el DOI, se los puedes subir en PDF, y le dices que te haga una comparación y te va a crear una gran tabla de la pregunta de cada uno, el método de cada uno, el dato de cada uno y los hallazgos de cada uno. Y te va a crear esa gran tabla, que es la famosa tabla que a veces gente utiliza para la revisión de literatura. Es decir, lo digo muy directamente, casi que puede que ni siquiera los leas, los artículos, ni te los descargues, pero obtengas toda la información que necesitas para hacer una revisión de literatura. ¿Vale? Es muy polémico y obviamente dices, pero es mejor leerlo. Claro que es mejor leerlo, pero no tenemos a veces la capacidad de leer 80 artículos que salen cada día sobre educación y crimen, poniéndolo como ejemplo. Esta es Insightful. Insightful es otra herramienta que es totalmente gratuita, incluso tiene una historia bastante romántica. Insightful lo que hace es que tú le das una lista de 5 artículos, tú le dices, le das el DOI, solamente necesita el DOI de 5 artículos, tú se los pegas ahí y lo que hace es que hace un análisis de la bibliografía. No mira el título, no se basa en las palabras clave, esto es lo más importante de Insightful, sino que lo que hace es un análisis de la bibliografía y hace una especie de análisis bibliométrico, es decir, ve que si yo seleccioné el artículo de Raúl, el artículo de Francisco, el artículo de Diana y el artículo mío y los pongo ahí, va a ver qué bibliografía utilizamos cada uno, va a ver a quién citamos y si nosotros todos citamos a un artículo, ¿vale? Por ejemplo, citamos al artículo de Teresa Torregrosa, entonces Teresa Torregrosa va a ser una referencia importante porque 5 artículos de un tema, todos referencian a esa autora. Y así hace un análisis mucho más avanzado del que os acabo de explicar y te identifica cuáles son los artículos más recientes, los artículos de autores top. ¿Y cómo dice que es un autor top? Principalmente porque es muy citado el autor, no su artículo que te está referenciando, pero sí el autor. Incluso es capaz de identificar los famosos review papers, estos artículos que son un estado del arte, una revisión. Todo esto lo hace simplemente gratis, ¿vale? Lo vuelvo a decir, gratis, solamente donde tú le das artículos que crees tú que son de un tema. Y os decía que tiene una historia muy romántica porque detrás de Insightful no está ni OpenAI, ni Microsoft, ni Apple, ni nadie. Es un programador informático que su mujer estaba haciendo la tesis de doctorado y él veía como la mujer tenía una cantidad de artículos impresos, los famosos POSIT, un Excel, y decía, qué cacao para hacer una revisión de literatura. Y él decía, debe haber otra manera mejor de hacerla. Y él, como es programador informático, diseñó esta herramienta que no analiza las palabras claves, y eso es lo importante, sino analiza la bibliografía. Y así tú puedes detectar artículos
que no utilizan esas palabras clave, pero sí son una referencia en el campo. La última herramienta que os enseño así de estos temas que tienen que ver con revisión de literatura y con lectura es esta que se llama SciSpace, ¿vale? Curiosamente no está en la web de SciSpace, sino la web se llama Typeset.io. Tú le subes un artículo científico, funciona muy bien con artículos científicos, y lo que hace esta herramienta es que lee por ti. Es decir, tú le subes el artículo y le dices, no le digas la pregunta tan obvia de cuál es la pregunta de investigación, porque eso normalmente está en la introducción o está en el abstract, sino le puedes decir qué teorías ha usado. Y él se va, en un microsegundo se escanea, lee el artículo y te responde, muy importante, te responde solo en base al artículo. Y esa es una diferencia entre esta herramienta y muchas otras, como el famoso chat PDF, que es una especie de que tú le subes un PDF y le haces preguntas. Aquí él no se inventa nada, todo lo hace en base al artículo. Incluso yo le puedo preguntar algo que no está en el artículo y él me va a decir, eso no pertenece a este artículo. Es decir, yo lo he probado haciéndole preguntas de quién es el asesino, por ejemplo, dígame qué limitaciones tiene, y él en un momento me dice es que no especifica las limitaciones. O, aquí no hay ningún asesino, esto es un artículo científico, te responde. Pero la gran ventaja de SciSpace es que tiene una parte dentro de la misma web donde tú con el propio ratón, con el marcador, le subrayas una tabla, por ejemplo una tabla de regresión, una tabla de un gráfico, y él te explica esa tabla de regresión, ¿vale? Algo muy importante, porque yo cuando he enseñado, por ejemplo, una vez enseñaba en un máster de psicología, yo enseñaba análisis de datos y los estudiantes me decían, no, yo cuando llego a la parte del análisis de datos me la salto, voy directamente, digamos, a las conclusiones, porque no la entiendo, no porque no quiera, porque no la entiendo. Bueno, esta es una gran herramienta para que tú, una famosa tabla de regresión, que a veces no se entiende nada porque está con abreviaturas, con mucha nota a pie de página, bueno, tú la subrayas y te la explica, digamos. Entonces es una tremenda ventaja. Al mismo tiempo, a nivel de profesor, mucha gente se escandaliza porque dice, oiga, yo le mando a leer a los estudiantes un artículo de investigación y lo pueden no leerlo y averiguar qué hay en el artículo en 2 minutos. Sí, lo pueden hacer. Y lo pueden hacer en inglés, castellano, alemán, chino, porque como tiene una herramienta arriba de idiomas, tú le puedes hacer la pregunta en el idioma que quieras, a pesar de que el artículo esté en otro idioma, ¿eh? Y eso es una tremenda ventaja, porque yo que trabajé en Alemania hay una producción científica muy alta, porque hay un mercado académico muy alto. Es decir, ellos a la hora de, bueno, no es lo mismo, pero a la hora de obtener sus sexenios, no se basan solamente en Scopus y en JCR, sino tienen una clasificación interna de las revistas, y tú puedes publicar en una revista alemana y obtener un sexenio, y entonces ellos obviamente escriben en alemán. Entonces hay una gran producción científica hecha en alemán que nosotros ahora mismo no tenemos acceso, porque ni nos aparece en Scholar Google, porque no nos aparecen las cosas que no sean en inglés o en castellano. Entonces con esta herramienta tú puedes acceder a una serie de conocimiento que no podrías acceder de otra manera. Pasamos a una parte, digamos, lo que es el análisis de datos. Esta es una herramienta, esto es ChatGPT en su versión Plus, es decir, la que cuesta 20 euros al mes aproximadamente. Esta herramienta de ChatGPT se llama Data Interpretation, son como pequeños GPTs que se le llama ahora, que son como pequeñas... Es el mismo ChatGPT pero con unas instrucciones específicas. Os lo muestro, a ver si... ¿Qué es lo que hace? Tú le subes una captura de pantalla de una tabla, de una regresión, del análisis estadístico que tú quieras, y él te lo va a interpretar. Solamente tienes que subir la captura de pantalla. Esto es un análisis de regresión. Tú le subes una imagen, simplemente copiar, pegar, y le dices, interpreta esta tabla. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él te va a interpretar toda la tabla, ¿vale? Y te va a decir cómo es el R cuadrado, si es alto o es bajo, te va a decir, digamos, los coeficientes, si son significativos o no, la dirección de la relación, es decir, a más ideología de derechas, más probabilidad de lo que sea, ¿vale? Y así, digamos, te va a responder y digamos, a comentar la tabla, ¿vale? No, quizá la palabra no es interpretar exactamente, pero a comentar toda la tabla. ¿Qué ventaja, digamos, tiene esto? Bueno, ventaja tiene que la capacidad de los estudiantes e investigadores ahora de acceder a un conocimiento analítico, digamos, es mucho mayor, ¿vale?
¿Significa esto que esto es el fin de la estadística, el fin del análisis de datos? No, nada de parecido, ¿vale? El estudiante, obviamente, si a él le están hablando de R cuadrado, si le están hablando de coeficientes, necesita entender que es un coeficiente beta, pero, digamos, la capacidad de hacerlo de una manera mucho más automatizada ahora es mayor, ¿vale? Y es solo a partir de una captura de pantalla. Y tú le puedes seguir chateando y diciendo, oye, no lo he entendido, explícamelo con otras palabras, ¿vale? Entonces, lo mismo, el acceso a un conocimiento de estadística que a veces, digamos, muchas veces no accesible para todo un público general, ahora, digamos, está mucho más a la mano o mucho más accesible. Os muestro otro. Este es el mismo ChatGPT tiene un plugin que se llama Advanced Data Analysis, antes se llamaba Code Interpreter. Advanced Data Analysis está incluido ya en ChatGPT, en la versión Plus, y tú lo que haces, os lo muestro aquí mejor. Lo que hace es que tú le subes una base de datos en Excel, ¿vale? Yo le subí la encuesta mundial de valores, que es una encuesta que se hace a nivel mundial. Le subes la encuesta en Excel y no utilizas ningún software, sino solamente palabras, y le pides, por ejemplo, lo que veis aquí, haz un análisis de regresión con la variable dependiente, le doy el número de la variable dependiente, y le digo que es la ideología, y las variables independientes, y le doy una lista. Utiliza la variable sexo, que es la 260, edad, que es la 262, nivel de ingresos, preséntame los resultados en formato tabla, coméntamelos, ¿vale? No solamente me es la tabla, sino me los comentas. Y como veréis ahora, ChatGPT me entrega la tabla, me lo va comentando, y es decir, ¿qué significa esto? Digamos, es, digamos, pasar del software, ¿vale? Es decir, esta herramienta tiene meses de vida, ¿vale? Todavía no es decir perfecta, dices, oiga, pero es que a mí me gustaría que además me incluyera tal cosa, es que la base de datos quizá es demasiado grande porque le he puesto 90 países y no sé cuánto. Bueno, es sobre todo al futuro. La capacidad que tiene de saltarse el software, es decir, nosotros le subimos la base de datos y con palabras le pedimos el análisis y ya me está haciendo un análisis de regresión, y lo he probado con análisis de redes, con bases de datos más grandes, lo he probado con análisis de clúster, que también es más complejo el análisis de clúster porque tiene muchos pasos intermedios, y lo hace. Y me va a decir, pero ¿lo hace bien? ¿Lo hace mal? Bueno, lo he comprobado, he hecho lo mismo en SPSS y me ha respondido. He hecho lo mismo en Jamovi, que es esta versión gratuita de este programa de análisis de datos también, y los datos son iguales, ¿vale? Entonces, ¿de qué me capacita esto? Principalmente me capacita de, ¿y si yo en las clases, os lo digo como profesor de análisis cuantitativo que soy, ¿y si yo en las clases dedico menos tiempo al software y mucho más tiempo a la interpretación de los hallazgos? Yo enseño en SPSS, he trabajado con R y con otros softwares, y el tiempo que invertimos en que el estudiante aprenda el software es enorme. Y el estudiante a veces termina tan harto del software que termina harto de mi asignatura. Y el problema es que después, cuando yo le pido que analice los datos, me dice, hay significativo, es significativo, ya está. A más ideología, a más ingresos, más ideología derecha. Y se queda ahí. Y el tiempo que yo quiero que él interprete los hallazgos, que piense de manera fuera de lo convencional, no lo tengo porque he perdido mucho tiempo y energía, sobre todo en la enseñanza del software. Entonces, esta herramienta es, digamos, una posibilidad a la hora de hacer análisis de datos. Y sobre todo nos capacita a muchas personas no expertas, a veces, por ejemplo, en análisis multinivel, lo entiendo, pero no lo sé hacer del todo. Bueno, esta herramienta, tanto la hagas vía subiendo la base de datos o la hagas vía captura de pantalla, es decir, que tú le haces una captura de pantalla de Stata, SPSS o R y se la subes y la pides que la interprete, te capacita a ti para hacer quizá un paper o un artículo de investigación de algo que no tenías 100% controlado o que tu equipo de investigación sabe, pero quizá no sabe, quizá para poder publicar en el American Journal of whatever, ¿vale? Bueno, puedo seguir poniendo ejemplos. Este es un ejemplo del mismo ChatGPT en su versión gratuita, que tú le pides que te ayude a formular las fórmulas de Excel.
Es decir, tú le puedes pedir, ¿cómo hago para hacer un análisis en Excel? Te responde, ¿vale? Te responde bien. Oiga, que no, yo trabajo con R, porque a mí me gusta el lenguaje de programación de R o me gusta Python. Perfecto. Aquí tú le puedes pedir lo mismo, como podéis ver en este ejemplo, ChatGPT, donde yo le pido, no tengo ni idea de R, pero tengo que hacer un análisis de regresión con R, y él me va guiando poco a poco, me dice, instala este paquete, esta es la manera de subir el software, ¿vale? Y así te va guiando pauta a pauta en cómo hacer un análisis en el lenguaje de programación de R, y si lo quieres en Python, en Python. También una vez estaba dando una conferencia y una profesora me decía, sí, el problema es que te da el resultado y eso no es bueno para el aprendizaje, porque algo bueno para el aprendizaje es que no le des la respuesta al estudiante, sino que el estudiante sea el que la encuentre. Bueno, los diseñadores, desarrolladores de inteligencia artificial también han pensado por eso, también porque trabajan con mucha gente del sector de educación, ¿vale? No es que trabajen, sean, digamos, unos frikis de la ingeniería y no tengan en contacto, al contrario. Muchas de estas herramientas han sido diseñadas en colaboración con gente de sociología, educación y hasta antropología. Esta es una herramienta de matemáticas, se llama MathGPT Pro, a pesar que pone Pro es gratis, digamos, de momento es gratis. Tú le haces una pregunta y a diferencia de una calculadora que te da el resultado, aquí te va explicando cómo obtuvo ese resultado. Es decir, te va dando paso a paso, yo le pedí un ejemplo muy sencillo para que me calculara la inflación, él te va mostrando cómo se puede ir calculando la inflación. Y ahí está, y hay otra similar, y la otra es incluso mejor, donde un estudiante le hace una pregunta del tema que sea y la inteligencia artificial le va haciendo preguntas al estudiante para que sea el estudiante el que se vaya dando cuenta. Es decir, si yo le pregunto, ¿cómo calculo la inflación cuando algo costaba 20 y ahora cuesta 50? Y él me dice, me responde y me dice, a ver, dame una definición la misma inteligencia me dice, dame una definición de inflación. Y yo le pongo, inflación es el aumento de la desigualdad. Y él me responde, creo que estás equivocado, piénsalo otra vez. Es decir, la inflación es el aumento de los precios. Bien, vamos bien. ¿Cómo pasarías de esto a esto? Es decir, él te va guiando para que tú te vayas dando cuenta. Es decir, no es una calculadora que te da el resultado, sino que te va guiando esa herramienta. Esa herramienta se llama Khan Amigo, ¿vale? Después os la muestro. ¿Qué dicen los estudios sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación? Bueno, muy resumidamente, hay de todo, pero muy resumidamente lo que dicen es que las herramientas de inteligencia artificial pueden ser una especie de profesor particular. ¿Por qué puede ser una especie de herramienta de profesor particular? Porque imaginemos que yo llego a esta clase, sois mis alumnos, y yo os digo, bueno, la clase va de inteligencia artificial. La inteligencia artificial actualmente está basada en el Deep Learning. ¿Sabéis lo que es el Deep Learning? Bueno, el Deep Learning es la capacidad de tal basada en redes neuronales. ¿Entiendes lo que es una red neuronal? ¿Vale? Pues una red neuronal es una herramienta... Y el profesor habla. Pero puede que el estudiante no lo entienda, ¿vale? Igual que cuando yo explico un concepto como la regresión, los estudiantes me dicen, ¿regresión? Tengo que tener en cuenta que son estudiantes de 19, 20 años. Entonces, imaginemos que hagamos el proceso contrario y yo os digo, por favor, abrid ChatGPT y pedirle a ChatGPT que os explique qué es una red neuronal o qué es la regresión lineal con un ejemplo de y que cada uno ponga lo que quiera. Es decir, no es el profesor el que trae los ejemplos a clase basado en su conocimiento y su experiencia de nivel de doctorado, sino que es el estudiante el que le pide a ChatGPT que le explique algo y que haga una analogía o con ejemplos de algo que el estudiante sepa. Por ejemplo, yo aquí le pedí, explícame qué es la R cuadrado del análisis de regresión con un ejemplo del fútbol. ¿Por qué el fútbol? Porque a mí me gusta el fútbol. Y cuando yo relaciono las cosas con el fútbol, las entiendo mucho más fácilmente. Y eso es una cosa que en el sector de la pedagogía y la educación tienen ultra demostrado, que cuando tú vas a aprender algún concepto nuevo, si lo relacionas con algo que tú ya sabes, tu capacidad de adquirir, retener ese conocimiento es mayor. No solamente lo vas a entender más, sino eres capaz incluso de aplicarlo después porque lo entendiste la primera y lo entendiste con algo que tú sabías. Entonces, esa es una posible estrategia de utilizar ChatGPT en las aulas. Es decir, ayudar a que el estudiante entienda cosas que por su edad, capacidad o a veces falta de lectura no acaba de entender. Entonces, es una herramienta que puede acompañar al profesor y el profesor, si los estudiantes entienden mucho más fácil qué es la R cuadrado, su tiempo para
avanzar más, profundizar más, dedicarse más a la interpretación y no tanto, digamos, al concepto en sí, puede ser mucho mayor, ¿vale? Imaginaos estudiantes de primero de economía que sean capaces en primero de economía de entender conceptos como la inflación, el índice Gini, que no es fácil explicarle, la curva de Lorenz a estudiantes de primero que vienen de bachillerato. Entonces, con estas herramientas es ChatGPT el que se adapta al estudiante, ¿vale?, para hacerle o ayudar a entender conceptos. Este es un estudio del año 1984 hecho por Benjamin Bloom. Benjamin Bloom en educación es como un galáctico, digamos. Es muy famoso, es muy citado también. Él tiene un estudio que lo que hizo es que separó a los estudiantes en 3 grupos. Y los estudiantes durante un cuatrimestre, unos recibieron lo que se llama una clase convencional. Es decir, el profesor habla, los estudiantes escuchan. La famosa clase magistral. Otro grupo recibió una clase que se llama el Mastery Learning, es decir, el profesor habla, los estudiantes escuchan, hay evaluaciones periódicas para ver cómo los estudiantes, y el estudiante tiene un grado de participación mayor, ¿vale? Incluso entre ellos hacen trabajo en grupo. Y el último grupo de estudiantes no fueron a clase, sino que cada uno tenía un tutor, ¿vale? En vez de venir a clase, cada uno tiene su profesor particular y enseña lo mismo. Todos los grupos de estudiantes recibieron el mismo contenido, pero uno con una clase convencional, el otro en una clase Mastery Learning y el otro con un tutor, cada uno por separado. Posteriormente, al final del cuatrimestre, evaluó en un examen el aprendizaje de cada uno de ellos. Como podéis ver en el gráfico, el grupo convencional, está aquí el promedio, son los que peor nota sacaron, ¿vale? En promedio son los que peor nota sacaron. Pero, además, hay un hallazgo muy importante, que los que recibieron educación convencional, la desviación estándar, es decir, la dispersión de muy buenos, muy malos, es muy ancha. Hay mucho, digamos, heterogeneidad o dispersión entre los buenos estudiantes y, digamos, los menos buenos. Los que recibieron el Mastery Learning, aquí tenéis el promedio, en esta línea de aquí, sacaron mucho mejor nota. Incluso se redujo un poco la dispersión. Y los que recibieron clases por tutor, por un profesor particular, pues aquí tenéis el promedio, fue el mayor de todos. Fueron los que mejor nota sacaron de todos. Es decir, son capaces de doblar la nota y, por tanto, los estudiantes, digamos, pueden aprender mucho más con un profesor particular que viniendo a clase. Pero el hallazgo principal es la baja desviación estándar, es decir, la baja dispersión que hay cuando recibieron una clase con un tutor. Es decir, cuando tuvieron todos un profesor particular, la diferencia entre los muy buenos y los menos buenos fue mucho más estrecha. Es decir, hay menos desigualdad a la hora de aprender cuando recibes con un tutor. Obviamente, yo no puedo proponer en la universidad y decirle, vamos a ponerle un tutor a cada uno de ellos y si tenéis clase por la mañana, por las tardes, lo siento, queridos profesores, tenéis que tutorizar a uno y enseñarle a cada uno un profesor particular. No es ni viable ni recomendable, porque hay un montón también de redes que se forman entre los estudiantes tremendamente buenas. ¿Quién puede hacer de profesor particular hoy en día, en el 2024? Es la inteligencia artificial. Las herramientas de inteligencia artificial, si las introducimos y les hacemos ver a los estudiantes que es su profesor particular, su capacidad de no solamente sacar mejores notas, sino aprender más, adaptar el conocimiento al conocimiento que ellos ya tienen es mayor y, sobre todo, de esta manera quizá podemos reducir la brecha entre los estudiantes buenos y los menos buenos. Como estamos aquí en Confianza de Profesores, sabéis que hay un grupo de estudiantes que vosotros podéis pensar y decir, es que no son tan buenos, ¿vale? Porque vienen de tal colegio, porque vienen de tal zona, porque quizá no recibieron la educación en primero de tal manera. Bueno, no pasa nada. Con este profesor particular, que puede ser ChatGPT, pueden ser las herramientas que hemos visto antes, esa brecha entre los menos buenos y los más buenos, se puede reducir un poco más. Y también un hallazgo también muy directo y con mucha confianza, como podéis ver incluso en el gráfico, hay un grupo de estudiantes, este de aquí, es como un 20%, hay un grupo de estudiantes que no le va a afectar. Es decir, el estudiante bueno va a ser bueno en la clase convencional, en la mastering y en el profesor particular. Entonces, introducir ChatGPT tampoco va a perjudicar al buen estudiante. No le vamos a quitar sus
posibles capacidades. Va a ser, digamos, puede incluso, como hemos visto en los estudios del principio, mucho mejor. Bueno, los estudios sobre la inteligencia artificial con los profesores, más o menos lo que dicen es lo que creo que es de común, lo que se comenta por los pasillos, digamos, es no sé, ¿vale? Mucho profesor dice, estoy a favor, estoy en contra, y hay una gran masa de profesores que dicen, no es que no estoy ni a favor ni en contra, es que tampoco sé cómo hacerlo, hay mucha inquietud, mucha incertidumbre. Bueno, ¿qué dice la Unión? Ahora os cuento una cosa de los profesores. ¿Qué dice la Unión Europea? ¿Qué dicen las leyes? Ha salido recientemente, la Unión Europea ha diseñado una ley, la famosa ley de la inteligencia artificial, que muy resumidamente lo que dice es que clasifica los sistemas de inteligencia artificial en 3 tipos, de bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo. Los de alto riesgo, cosas, por ejemplo, que pidamos trabajos, no nos los leamos los profesores, sino que utilicemos una herramienta de inteligencia artificial para evaluar los trabajos y poner la nota sin ninguna supervisión, eso se considera un sistema de alto riesgo, y cuando la ley se implemente en España, porque todavía está, digamos, a nivel europeo, eso va a estar prohibido. Es decir, el estudiante, si se da cuenta de eso, puede decir impugno, digamos, el examen porque el profesor ni siquiera se leyó el trabajo, o utiliza una herramienta de la que no puede ni siquiera supervisar el resultado. Entonces, no quiere decir que no se pueda hacer en un futuro, sino que necesita supervisión humana, ¿vale? Y así va clasificando las herramientas. Hace lo mismo en el sector salud, ¿eh? Yo no puedo diagnosticar un tumor, por ejemplo, no es que me lo ha dicho la herramienta de inteligencia artificial. Bueno, sin ninguna supervisión de esa herramienta no va a poder ser diagnosticado. Pero al mismo tiempo la Comisión Europea promueve, digamos, el uso de la inteligencia artificial. Dice, no la rechacemos. Incluso tiene un informe del año 2021, antes del surgimiento de ChatGPT, que promovía que se enseñara en primaria y en secundaria, con toda la polémica que tiene, pero es decir, es mejor que la vean con el profesor que no que la aprendan en TikTok o en YouTube, porque en TikTok y en YouTube hay un montón de gente que dice, pues ganar 100.000 euros al mes utilizando esta herramienta te va a hacer millonario, y claro, es capaz de que te lo creas, digamos. Entonces, es mejor que la vean con el profesor, a pesar que el profesor no necesariamente tiene que ser experto en inteligencia artificial, pero sí el profesor es experto en la materia que enseña y por tanto puede supervisar mucho más qué generan las respuestas, cómo utilizarlas, para qué, digamos, utilizar ese conecto o cómo conectarla con otros conceptos. Este es un pequeño gráfico que muestra, digamos, posibles escenarios de futuro. ¿Y por qué os lo muestro? Principalmente porque hay una gran preocupación en los profesorados, yo incluido, es decir, bueno, ¿y cómo evalúo el conocimiento? ¿Vale? Es decir, ¿cómo puedo evaluar el conocimiento? Bueno, antes de responderos esa pregunta, os muestro este gráfico que es más o menos una especie de escenarios posibles a partir de 2 variables. Una variable primera es el acceso a la inteligencia artificial. Hoy en día, enero del 2024, el acceso es muy alto. El ChatGPT tiene una versión gratuita, tiene otra que es de pago de 20 euros, pero no sabemos qué va a pasar en un futuro. Y en un futuro puede que OpenAI, Microsoft, en vez de decirte 20 euros, te digan 150 euros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos han creado una dependencia. ¿Vale? En el 2026 puede que dependamos todos de ChatGPT y ChatGPT diga, pues ahora subo los precios. Estrategia utilizada por grandes empresas. Ejemplo, Amazon. Amazon bajó los precios de todos sus productos, entre comillas, se cargó el comercio local, después volvió a subir los productos y ahora mismo si tú te quieres comprar, no sé, el otro día no me acuerdo qué necesitaba yo. Bueno, algo que se puede comprar en una mercería. Ahí en mi barrio una mercería, no, ya no existen mercerías. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se las cargó, digamos, el comercio online y dependo de ellos ahora para comprarme un hilo, una aguja o lo que sea. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el acceso ahora es libre, pero puede que tenemos que tener en cuenta que puede que no sea así. Entonces, podemos decir, bueno, paso ya de los libros, paso del SPSS, pura inteligencia artificial, momento que después puede que en el 2026 lo tengas que reconsiderar. La otra variable importante nos afecta a los profesores y es decir, tiene que ver con el tema de la formación y aceptación por parte del profesorado. Hay una parte del profesorado totalmente legítima que está en contra. ¿Vale? Yo tengo compañeros en la Universidad de Valencia que ellos están totalmente en contra, ¿vale? Y dicen no, no, no y no. Bien, perfecto. Tenemos a la hora de diseñar planes de estudio, a la hora de pensar, tengo que tener en cuenta que eso también existe. A partir de esa serie de variables, si son altos o bajos, se crea este pequeño escenario. Hay un escenario que es el ¿qué pasa si lo rechazo? Es decir, los profesores no la aceptamos. Incluso hablamos con el decano y decimos, decano, por favor, tiene que ser una política coordinada de la facultad que no se utilice, o promover el que no se utilice.
Bueno, ¿cómo será ese escenario donde no se utilice pero siga siendo alto el acceso? Bueno, puede ser como el 2023, ¿vale? El año 2023, es decir, hace poco, donde hay una divergencia entre lo que el estudiante pide, perdón, lo que el profesor pide, ¿vale?, enseña, y lo que el estudiante es capaz de hacer, ¿vale? Podemos pedir que lean, hay una herramienta que lee por ti. Podemos pedir que nos escriban, hay una herramienta que escribe por ti. Podemos pedir que nos haga un paper científico, subir el nivel para ser más así, y además se lo pido no de 20 páginas, sino se lo pido de 60, porque 60 ChatGPT no lo puede hacer, bueno, existe, ¿vale? Lo puedes hacer por partes, ¿vale? Y ahí, no, pero es que además yo tengo un detector de inteligencia artificial, los famosos detectores de inteligencia artificial. Yo lo tengo y he pagado la suscripción premium, todos los trabajos que me envían los de 60 páginas los voy a pasar por ahí. Nada, ¿vale? Hay una manera, después lo enseño, de que le podéis pedir a ChatGPT que sea indetectable por las herramientas de ChatGPT. Entonces, vamos a estar, digamos, en un eterno 2023, en una pelea entre que trato de diseñar actividades o incluso mis clases para que no utilicen ChatGPT. Entonces, no hago lo que yo quiero enseñar o lo que yo quiero, sino que estoy haciendo lo que me fuerza ChatGPT, entonces estoy haciendo quizá una peor clase de la que hacía antes. Bueno, ¿qué pasa, digamos, si el acceso es bajo? Digamos, ¿qué pasa si, digamos, ChatGPT, digamos, bueno, la gente no lo utiliza o piensa que ya no lo utiliza o es muy caro utilizarlo? O lo bloquean. Por ejemplo, hubo una época que también se bloqueaban alguna serie de páginas web, ¿vale? Es decir, se bloqueó. Por ejemplo, Italia tuvo bloqueado durante un tiempo ChatGPT. Hay universidades de élite, por ejemplo, el Sciences Po, el famoso Sciences Po de Universidad de Élite de Francia. Ellos tienen una política muy restrictiva. Ellos no quieren que los estudiantes utilicen ChatGPT. Y si la utilizan, tenían riesgo de expulsión incluso. Bueno, ¿qué pasa si es así? El acceso es bajo y también los profesores no lo usamos. Bueno, pues volvemos, digamos, al 2019, con todo lo bueno que es 2019, época antes de la pandemia, que todos éramos, digamos, más felices. ¿Cuál es el problema con esta vuelta al 2019? Que habrá una serie de universidades que sí la utilizan. Y el mundo empresarial, queramos o no, lo va a utilizar. Y especialmente si nosotros somos una facultad de economía y empresa, los estudiantes vienen a estudiar economía, empresa, marketing o similares, no necesariamente por el amor al marketing o por el amor a la economía, sino pues esperando que eso le prepare para el mercado laboral y le dé una serie de credenciales y conocimientos que lo preparen. Si en el mercado laboral se está utilizando la inteligencia artificial y en la universidad es algo como prohibido, mal visto, pues va a un momento que la universidad es percibida, digamos, como rezagada, como obsoleta. Bueno, ¿qué pasa en el escenario este que está en blanco, este que pone IA para mí? Es el profesor lo utiliza, pero los estudiantes no, ¿vale? Entonces, ¿qué problema puede haber en este IA para mí? Donde yo, el profesor, lo sé utilizar mucho, pero le digo a los estudiantes que no la utilicen, o los estudiantes no quieren utilizarla, y es que principalmente me voy a crear como una especie de dependencia. Voy a volver a que el profesor lo resuelve todo. Es la típica clase, seguramente os ha pasado alguna vez, de que el estudiante dice, no lo entiendo. Es que no lo entiendo, es que no se entiende. Entonces el profesor acaba siendo, digamos, entre comillas, el papá del estudiante. Pues tienes que hacer así, ¿no? Que las normas APA sí, que tienes que ir a esta web. Es decir, que crea una alta dependencia, digamos, que tampoco es fructífera porque el estudiante en el mercado laboral o incluso cuando se vaya a hacer un máster ya no va a tener, digamos, a su papá, a su tutor, digamos, que le va resolviendo todos los problemas, sino es muy poco independiente o autónomo para desarrollarse en el mercado laboral o en el mundo después de un máster o un doctorado. Bueno, el escenario más probable es este que pone IA para todos, donde el estudiante sí lo usa, el profesor lo acepta, no necesariamente todos los profesores, pero sí la mayoría lo aceptan. ¿Cómo sería este escenario? Vamos a ponerlo un poquito más aquí. Tiene una serie de ventajas, y es que el estudiante, digamos, es un poco más autónomo. El estudiante es capaz de utilizar la herramienta artificial para acceder a un conocimiento que ni siquiera se enseña en las clases. Es decir, si el estudiante en las clases aprende regresión y le enseñan los coeficientes beta, le enseñas la significación, quizá el estudiante va a ir más allá y va a querer calcular una probabilidad. Algo que no se ha enseñado en clase, pero que él va a ser capaz porque la herramienta de inteligencia artificial se lo enseña, porque es capaz de acceder a textos que se lo enseñan y se lo explican en palabras mucho más sencillas. Entonces, quizá podemos tener un estudiante más autónomo y, digamos, con más ganas de aprender, digamos. ¿Por qué? Porque aprende en clase y se le despierta, digamos, ese ganas de aprender. Tiene otra gran ventaja que nos permite acceder a un conocimiento, digamos, global. Y os cuento un pequeño ejemplo. Yo una vez estaba dando una clase online de doctorado y había una estudiante, era en una universidad de Colombia, y la estudiante era del Pacífico colombiano,
Y cuando estábamos así, le enseñé las herramientas de inteligencia artificial, ella me dijo, estoy súper motivada para hacer la tesis. Estaba sin ganas de nada, o sea, y esto me ha como remotivado, me ha permitido leer y acceder a algo que no tenía anteriormente. Y ella me contaba que, claro, ya está en el Pacífico colombiano, ella no está en la universidad con una gran biblioteca, no va a coloquios, los coloquios son online, ya sabéis que online un coloquio no es lo mismo que un coloquio presencial, donde yo puedo incluso tocarle la puerta a un profesor y decirle, profesor, me gustaría irme a tomar un café con usted, y en ese café ella adquiere una retroalimentación de su pregunta de investigación, sus datos, su organización de capítulos, que no la puede tener. Entonces estas herramientas, obviamente no es lo mismo que irte a tomar un café con un súper profesor muy bueno, pero te permite acceder a un conocimiento que antes no lo tenías. Ni siquiera el Scholar Google te podía ofrecer ese conocimiento. Y también tiene una cosa que es menor coste. Es decir, ahora mismo, y os lo cuento un ejemplo de todos aquí que somos investigadores, o sea, yo ahora puedo escribir en inglés mejor de lo que escribía antes, porque le pido a ChatGPT que mi texto me lo mejore en inglés. Y antes, a la hora de publicar un artículo, yo escribo en inglés, no súper bien, y como no escribo súper bien en inglés porque no es mi lengua materna, se lo tengo que mandar a un proofreader. Y el proofreader, uno bueno, te cobra como 300 euros. ¿Y qué es lo que pasa? Que mandé el artículo, me dijeron major revisions, tengo que hacer muchos cambios, y luego tengo que volver a pagar los 300 euros para la segunda submission. Y después, cuando me lo envían, seguramente, como el editor pues me va a decir, oiga, mejor el inglés, y me va a tocar volver a mandarlo a uno súper nativo para que me lo mejore. Total, que me he gastado 1.000 euros casi para publicar un artículo. Entonces ahora la capacidad que tiene ChatGPT de mejorarte tu escritura en inglés o en otros idiomas es mucho mayor. Entonces estás haciendo algo que un inglés nativo, una persona nacida en el Reino Unido, en Australia o en Estados Unidos, ya lo tenía. Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, compitiendo en inferioridad de condiciones con ellos. Entonces, cuando nosotros vemos el American Journal of Economy, Sociology, whatever, y dices, oiga, es que la mayoría de profesores son de Estados Unidos. Sí, claro, escriben y sobre todo piensan directamente en el idioma que se está publicando eso. Entonces, tenemos una serie de ventajas a menor coste ahora que nos capacitan, digamos, para mejorar nuestro récord de publicaciones y muchas otras cosas más. Tiene una serie de riesgos este mismo escenario, el decir, oiga, estamos abiertos a la inteligencia artificial, nos encanta, la usamos en la clase, somos súper guays. También hay una serie de riesgos. Y el principal, y siendo muy honestos, es que si se usa mucho, ¿puedes perder tu capacidad de escritura, de comunicación escrita? Sí. ¿Vale? ¿Podemos escribir peor en un futuro? Sí. Yo la utilizo bastante, escribo peor. Bueno, hace poco estaba escribiendo algo y decía, es que no me sale. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el riesgo con eso? No es que escriba, digo, bueno, tampoco es tan importante porque tengo la ChatGPT y aunque me cobren 150 euros en un futuro, yo los voy a pagar porque... No, el problema es que cuando tú escribes, no solamente estás escribiendo, sino estás relacionando ideas en tu mente y estás conectando mucha serie de cosas, estás usando una serie de capacidades cognitivas al escribir, ¿vale?, muy necesarias para el desarrollo. Entonces, es un riesgo también apostarle todo a la inteligencia artificial como ChatGPT, porque imaginaos, no solamente en la universidad, sino a nivel de secundaria, estudiantes que todavía no tienen un nivel de escritura alto, que todavía no tienen un nivel de lectura alto, pierdan ese nivel de escritura, ¿vale? Es un riesgo porque escribir no es solamente teclear, es también la conexión de ideas, y esa conexión de ideas y también el tema del desarrollo, de pensar fuera de lo convencional, viene a veces originado por la comunicación escrita. Y lo mismo por la lectura. Hay una herramienta que lee por ti y eso nos fascina, pero al mismo tiempo es algo peligroso decir, oiga, entonces ya no se van a leer ningún libro, nadie. Y claro, nosotros pensamos, imaginemos, todos tenemos aquí entre 30 a 50 años y claro, nosotros ya sabemos leer y ya hemos leído bastante. Entonces, claro, estudiantes de 19 años que no continúen leyendo y que todo lo pasen por la herramienta de inteligencia artificial, ¿puede generar un riesgo? Sí. Por eso yo siempre digo, no es todo a la inteligencia artificial, ¿vale? Tiene que haber siempre sus espacios para que el estudiante escriba a mano, lea, hable mucho en público, también muy necesario. Bueno, y hay una serie de riesgos, como también os podéis imaginar, con el tema de la dependencia tecnológica, ¿no? Que dependamos excesivamente de la tecnología también es un riesgo, y lo veis claramente con el tema de las redes sociales. Hay un riesgo más, bueno, este es un riesgo más
sociológico, de donde vengo yo, que es el tema de la confianza. Hay un filósofo, Daniel Dennett, es suya la idea, no es mía, y él dice, ojo, con todas estas herramientas de inteligencia artificial, la capacidad de generar fake news es increíble. Puedo generar una imagen falsa, puedo generar una noticia falsa escrita en inglés, en no sé qué, puedo generar un artículo de investigación muy bien escrito, totalmente fake, basado en... Y hay una cosa más arriesgada. Puedo pedirle a ChatGPT, con esa herramienta que yo le subí una base de datos y yo le pedí hazme una regresión, que me da no significativo, no se cumple mi hipótesis. Entonces, hay un riesgo también de que yo después le escriba y le diga esa misma herramienta y le diga, elimina todos los casos para hacer de que la variable sí dé significativo, ¿vale? Entonces, eso se puede hacer. Eso hace de que la capacidad de que nosotros confiemos en la información que nos llega pueda ir decreciendo. Es decir, que yo ya no crea nada. Ni me crea que los estudiantes han hecho el trabajo o no, ni me crea si el artículo es fake o no, ni me crea los resultados, ni me crea las noticias, no solamente de La Sexta y Telecinco, es que ya no me creo ni las noticias de CNN ni nada. Entonces esa pérdida de confianza es un riesgo al nivel de sociedad. Y dejadme que os muestre uno que tiene que ver con el tema universitario. Este es un estudio que se ha hecho tanto en España, que lo hizo el FECIT, como la Federación Esta de Ciencia y Tecnología, como también se ha replicado en diferentes países, como el que tenéis aquí en verde en el Reino Unido. Se les pregunta a las personas, al público en general, en quién confía, ¿no? En una escala del 1 al 5, ¿usted confía en los médicos? ¿Usted confía en las enfermeras, en los religiosos, en los políticos? Las peores profesiones a nivel de confianza es la política y el periodismo, o sea, la gente no cree en ellos, ¿vale? Pero las profesiones donde más la gente confía, cuando la gente dice, ¿usted confía en lo que le dice una enfermera? Sí, muchísimo. ¿Confía en lo que le dice un médico? Sí, muchísimo. Y en tercer, cuarto lugar estamos los profesores, ¿vale? Es decir, el estudiante, los padres de los estudiantes siguen confiando en los profesores, ¿vale? Algo que hacen mucho también los partidos políticos, que reclutan a un profesor para que dé su programa económico. ¿Por qué? Porque no es solamente porque crean en él, sino simplemente porque el nivel de legitimidad y confianza de la población en un profesor es mayor que en la de un político, un periodista o lo que sea. Y claro, si empezamos a llenar todo de cosas falsas y no sé cuánto, hay un riesgo que ya hasta nadie crea en el profesor, ¿vale? Es decir, que cuando el profesor esté explicando, el mismo estudiante le diga, no te creo, ¿vale? No te creo. Entonces, eso es un riesgo, digamos, también es a largo plazo, pero puede existir. A pesar de cosas, al principio de la charla os he preguntado 3 preguntas: si utilizabais la inteligencia artificial, si la habíais usado en un paper académico, y más o menos el resultado es que sí la habéis usado la inteligencia artificial medianamente para hacer clases o artículos, pero que no la adoptaríais, no confiaríais en que haga una buena revisión de un artículo científico. ¿Por qué os hice estas preguntas al principio? Os hice estas preguntas al principio para decir, si yo quiero averiguar cómo piensan los profesores de la Universidad de Valencia sobre la inteligencia artificial, tengo que venir a la Universidad... los profesores de la Universidad de Alicante, ¿qué piensan sobre la inteligencia artificial? Tengo que venir a la Universidad de Alicante y les tengo que hacer las preguntas. Y eso yo se lo puedo escribir a ChatGPT. ¿Qué opinan los profesores universitarios sobre la inteligencia artificial? Me va a escribir un texto, pero no va a ser el vuestro, no va a ser vuestra respuesta. Y eso es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta, de que la inteligencia artificial no pisa la calle, digamos, metafóricamente. Es decir, la parte de recolección, recogida de datos, todavía no la tiene la inteligencia artificial, y os aventuro una cosa, y tampoco la va a tener ni en el 25, ni en el 26, ni en el año 2027. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas como yo llegar a hablar con Raúl, hacerle una entrevista en profundidad y obtener una información, la inteligencia artificial no me lo da. Me puede facilitar la transcripción, la traducción, el resumen, el análisis incluso, pero yo o alguien ha tenido que venir a hacerle la entrevista. Si yo quiero saber las percepciones y relacionarlo con vuestro nivel de ingresos o la posición que tenéis en la universidad, si es ayudante doctor, contratado doctor, titular o catedrático, y cruzar ese análisis con vuestra opinión sobre la inteligencia artificial, antes o yo o alguien ha tenido que venir aquí a preguntaros por vuestra posición, por vuestros ingresos y por vuestras opiniones sobre la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial me va a ayudar a escribir el artículo, a analizar el dato, a hacer el gráfico, a todo. Pero hay una parte que no me va a poder ayudar, que es la parte esa de recolección de datos, incluso de interpretación. Si yo piso la Universidad de Alicante, sé que vuestras opiniones quizá están influenciadas, por ejemplo, porque no ha habido un curso de inteligencia artificial o porque la utilicé y no sé cuánto. Es decir, toda esa serie de insumos que a mí me ayudan a interpretar el hallazgo no me lo da ChatGPT. ChatGPT me puede escribir todo y plantearme escenarios futuros y hacérmelo en inglés, en francés, en alemán, en el idioma que sea, pero no tiene esa capacidad de investigación, entendida como recolección de datos, ni tampoco tanto la de interpretación, ¿vale?, necesaria a la hora de realizar un paper o una investigación. Todo esto, ¿para qué os lo contaba? Por el tema de la evaluación. Hay una cosa que me pregunta mucho el profesor y dice, bueno, ¿cómo evalúo? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo evalúo? Bueno, cada asignatura es un mundo, o sea, yo no tengo la respuesta para decir, oiga, ¿cómo evalúo la asignatura de planificación estratégica en grandes empresas? Obviamente, cada asignatura nadie la conoce mejor que el profesor que la imparte. Una serie de pautas recomendables a la hora de hacer los métodos de evaluación es, bueno, apuéstale por el tema de investigación. Si la inteligencia artificial no pisa la calle, ni la va a pisar, ese trabajo de investigación es bueno que lo aprendan los estudiantes. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta clara. Porque en el mercado laboral tampoco esa parte la va a hacer la inteligencia artificial. Entonces tú le estás enseñando algo a los estudiantes, tanto de investigación como de interpretación, que lo van a necesitar en el mercado laboral. Entonces no es que le estés enseñando algo solamente para que no utilice ChatGPT, sino que lo estás preparando, digamos, para algo que se va a necesitar en el mercado laboral. El mercado laboral va a seguir necesitando que una persona vaya a la empresa, conozca la empresa, hable con trabajadores y clientes y después desarrolle una estrategia, ¿vale? Después de haber hecho un análisis de la empresa, de sus clientes, de no sé cuánto, ¿vale? Y va a necesitar esa capacidad de interpretación porque va a necesitar, digamos, esa capacidad de pasar del dato a la decisión. Algo que muy común, yo que enseño análisis de datos, de lo que más se quejan las empresas es decir, oiga, tienes gente muy buena en análisis de datos, pero no son capaces, después de que yo les pregunto ¿y qué hago? Y me dicen no sé, ¿vale? ¿Por qué? Porque son muy buenos analistas de datos, pero no han sido entrenados para la interpretación, porque les falta esa parte, digamos, de pisar el terreno. Tú puedes interpretar un hallazgo cuando tú pisas el terreno, y puedes pisar el terreno, digamos, si pasas, digamos, del puro análisis de datos, digamos, a la capacidad de conocer el entorno y asesorar en la toma de decisiones, que es lo que piden las empresas. No solo te pido que me resumas la base de datos, sino te pido además que me hagas una serie de recomendaciones. El empresario decidirá, pero yo, como consultor, quiero que me ayudes a tomar esa decisión. Una otra serie de herramientas es esto que aquí se llama multitarea, pero muy resumidamente es, si los estudiantes ahora mismo tienen todas estas herramientas que os he enseñado, hay que subir el nivel. ¿Vale? No podemos seguir diciendo, es que hay un grupo de estudiantes que no lo entienden, por tanto he tenido que no enseñar la regresión logística, me queda en la regresión lineal. No, ellos tienen las herramientas ahora para hacerlo. Si hay un momento para subir el nivel, es este. Y subir el nivel me refiero en la capacidad no solamente de enseñar más contenido, sino a veces de profundizar mucho más, ¿vale? Entonces, se puede hacer, ¿vale? Que no me funciona, que no sé cuánto, bueno, no pasa nada, se pueden adaptar, no tenemos la solución, yo tampoco la tengo, yo he probado cosas, muchas me han funcionado y algunas no me han funcionado y las he descartado, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial, ChatGPT y compañía es medianamente nueva, entonces no hay un manual que me diga, haces esto y la gente va a estar súper contenta y además van a súper aprender, no, cada uno, como os digo, es muy diferente. Y un último tema es el tema de la metacognición. Este es un tema no necesariamente que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, pero sí muy necesario hoy en día. Cuesta incluirlo en la evaluación, y la metacognición es la capacidad de evaluar tu aprendizaje. Es muy resumidamente cuando tú le preguntes a alguien cómo aprendes, ¿vale? ¿Cómo has aprendido? Si el estudiante, imagínate que tú le digas una pregunta y le digas, bueno, ¿y cómo aprendiste tú a hacer la regresión? Si él reflexiona sobre ese proceso de aprendizaje, él va a ir dándose cuenta, ¿vale?, de una serie de pautas, patrones o a veces capacidades necesarias para su aprendizaje. Y no lo va a capacitar solamente para aprender la regresión, sino él va a ser capaz de darse cuenta de muchas otras cosas. Es decir, que cuando quiera aprender algo nuevo en un futuro, en el mercado laboral, él, antes de decir,
dame el contenido, apúntame en el curso, deja que tome apuntes, que me descargo el PDF, le voy a decir, momento, ¿cómo aprendo yo? Yo aprendo relacionándome las cosas con el fútbol, aprendo estudiando por la noche y aprendo después yéndome con los amigos a hablar sobre el tema o con los compañeros, porque ese feedback yo me fue muy útil. Si él es capaz de darse cuenta de eso, a la hora de querer aprender algo nuevo, va a utilizar ese, digamos, conocimiento obtenido de la metacognición. Y os cuento un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es aplicable. Yo cuando aprendí a conducir, yo me ponía nervioso, entonces no sabía qué hacer. Y me puse a leer cosas y me decía que tú tenías que respirar, que tenías que colocar los espejos y tenías que respirar. Y a mí me iba peor, ¿vale? Porque me temblaba la mano, entonces te ponía el espejo mal y no sé cuánto. Entonces después me di cuenta, un día me puse a reflexionar cuando ya conduje mejor y decía, ¿cómo hago para estar más tranquilo? Y me di cuenta de que cuando cogía el volante con una mano y tenía la música un poco fuerte, me relajaba. Y así se me pasaron los nervios. Ya no tengo nervios, pero digamos, sigo conduciendo así porque así, digamos, estoy tranquilo. Y paralelamente, fue más o menos en la edad de esa de los 21, 22, empecé a dar clase en la universidad. Y me ponía muy nervioso yo cuando empezaba a dar clase en la universidad, porque era muy joven también, no tenía experiencia. Y como tenía nervios, me llevaba la mano aquí como Julio Iglesias y me pasaba toda la clase así, y claro, el estudiante se reía, yo me daba cuenta de que, y después una chica me dijo, es que pareces Julio Iglesias. Entonces también dije, ¿cómo se me pasan los nervios en la clase? Entonces empecé a ver, claro, no puedo poner la música en la clase a todo volumen, ¿vale? Pero necesito algo que se me pase los nervios. Entonces trataba de entender cuáles eran esas dos cosas que necesitaba para que se me pasaran los nervios. Y yo leía unas cosas, le preguntaba, tú respira hondo, tú prepárate bien la clase, y eso no me servía. Entonces no es que me servían lo de otros. Entonces hice un proceso de metacognición, yo tampoco sabía en ese momento que se llamaba metacognición, y me di cuenta que se me pasaban los nervios cuando hablaba con los estudiantes. Entonces yo empezaba la clase preguntándoles algo a los estudiantes, lo que sea, ¿vale? Pensaba decir, ¿qué les voy a preguntar si la clase va de correlaciones? ¿Qué les voy a preguntar si la clase va de esto? Entonces empezaba la clase con esto, hablaban, les contestaba, se me pasaban los nervios, ¿vale? Hoy también os he hecho una pregunta, no porque estaba nervioso, sino porque ya es la costumbre. Entonces, esa serie de cosas yo me di cuenta, y entonces a la hora yo querer aprender algo cuando estoy nervioso, siempre lo relaciono con esas dos cosas y busco cómo hacer para que se me pasen los nervios. No basado en un conocimiento científico, sino basado en un proceso de metacognición, ¿vale? Y lo mismo cuando empecé a aprender otro tipo de cosas. Cuando aprendo un método de evaluación totalmente nuevo, me pasa lo mismo. Cojo un manual, me descargo manuales en inglés, en castellano, lo que sea, y no los entiendo. En cambio, cuando lo relaciono, por ejemplo, aunque pues, he sido insistente con el tema del fútbol, cuando lo relaciono con cosas o con ejemplos que ya entiendo, el proceso es mucho más fácil. Pude entender, por ejemplo, el análisis multinivel, no con el ejemplo de persona, barrio, país, sino lo entendí con el ejemplo de jugador, equipo, liga. Entonces así lo entendí más fácil y de esa manera, digamos, mi proceso de aprendizaje puede ser mucho mayor. ¿Y qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Tiene que ver que, especialmente hoy en día, estamos en un boom de información, de inputs por todos lados. O sea, puedes aprender viendo TikTok, puedes aprender viendo YouTube, puedes aprender en clase, puedes aprender, recibes información de la televisión, de La Sexta, del Diario, del País, de no sé cuánto. Entonces, no sabes cuál coger, cuál es verdadera, porque el input de información es tremendo tanto para profesores como para los estudiantes. Entonces, el proceso de sentarte a reflexionar cómo aprendes te va a capacitar a que utilices la herramienta de inteligencia artificial para tu aprendizaje. No, digamos, para que te haga un trabajito y copiar-pegar, sino que usan esos estudiantes la herramienta para decir cómo aprendo. Y puede que un estudiante diga, eso de que me lo haga una analogía con el fútbol o con el deporte que sea, no me sirve. Yo aprendo mucho con una imagen y utilizo la herramienta de inteligencia artificial para que me genere una imagen o varias imágenes que se pueden hacer, digamos, con una especie de cómic para entender un proceso. Puede que el estudiante lo piense de esa manera y a la hora de que él use la inteligencia artificial lo va a usar en beneficio de su aprendizaje, porque antes reflexionó cómo aprendía él. Bueno, nada más. Muchas gracias. Os dejo aquí, si queréis descargaros la presentación, vais a este enlace que pone aquí y ahí está la presentación. Y en esa misma página web, en esta que pone Networkianos, hay una serie de tutoriales sobre estas herramientas. Algunas están en formato tutorial, otras están en formato presentación. También os dejo el contacto
cosa que os pase en las clases, dudas que tengáis, inquietudes, si algún día me queréis escribir, encantado de compartir las ideas, materiales y lo que sea, porque, como os decía al principio, todos estamos, digamos, en este aprendizaje nuevo. Muchas gracias. ¿Tenéis, por cierto, no lo he dicho al principio, ¿tenéis alguna pregunta, duda, comentario? Venga, adelante. Sí, sí. ¿Cómo te llamas, perdón? Enara. Mira, muy interesante tu pregunta. Dos respuestas. Obviamente, yo llevo un tiempo trabajando, probando, digamos, de todo. He pagado suscripciones de algunas herramientas, después no las he utilizado, algunas las he enseñado, otras no sé cuánto. Pero te respondo muy directa a tu pregunta. Yo creo que no necesitas, obviamente, probar las herramientas en tu casa, pero el tiempo no es tan alto, porque el proceso de aprendizaje de las herramientas es bajo. Son herramientas muy sencillas. No es como aprender R, por ejemplo, o Python, que el proceso es muy alto de inversión en tiempo. Y hay una cosa que funciona muy bien, que es la prueba-error. Es decir, que tú vayas a la clase sin necesariamente súper preparar la actividad y empezar a introducir la herramienta poco a poco. Ejemplo, ir a la clase y decirle abrir todos ChatGPT. Vamos a pedirle a ChatGPT que nos genere una explicación sobre esto. Fulanito, ¿qué te ha generado a ti? A mí me ha dicho que tal, que tal, que tal. Y a ti, no sé qué tal, que tal, que tal. Bueno, normalmente es esto más lo otro. Es decir, cuando tú lo empiezas a introducir poco a poco en la clase, ¿vale? Vas ganando una serie de seguridad en utilizarla. Y hay una cosa que sí que te recomiendo, y es que no vayas con la actividad súper preparada. Porque estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Es decir, que no sabes qué te puede generar la máquina. Y el estudiante ha de ser consciente de ello, porque le puede pedir una definición, y voy a hablar de una cosa de estadística, sino otra cosa más polémica, ¿no? Yo le puedo pedir una explicación y decirle, dígame o dime una explicación de los orígenes del partido político Vox. Y me puede generar una explicación y no puede ser necesariamente, o quizá acorde con la realidad, o polémica, o no necesariamente acorde con lo que le ha generado otro estudiante. Y el estudiante debe ser consciente de que esa información generada por la inteligencia artificial necesita contrarrestarla. Y contrarrestarla es con el profesor, con compañeros o con bibliografía adicional. Entonces, llevar ese tipo de actividades no tan preparadas es bueno, porque nunca sabes por dónde sale la inteligencia artificial, te puede generar cosas, y él dice, pero me la genera la máquina. ¿Quieres decir que ChatGPT no sabe más que tú? No, y el estudiante debe ser consciente de eso. Entonces, yo siempre recomiendo a los profesores, no es apostarle todo a la inteligencia artificial, sino ir introduciendo poco a poco herramientas para que vayas viendo cómo el estudiante las puede utilizar y cómo tú te sientes más cómoda utilizándolos, ¿vale? Hay herramientas, por ejemplo,
Te pongo el ejemplo de ChatPDF. ChatPDF, que no lo he explicado aquí porque no me gusta. ChatPDF, tú le subes un PDF y le haces preguntas. Entonces le puedes subir un texto en otro idioma y decirle que te responda y te diga la pregunta de investigación, el método o los datos. Y ChatPDF se inventa mucho contenido. Entonces, como se inventa mucho contenido, es algo peligroso. Entonces, eso, digamos, es algo que solo te lo da la experiencia, el probarlo. Entonces, ese probarlo, yo siempre se lo digo a los estudiantes, a los profesores, probarlo. Probar las herramientas no son tan difíciles, testearlas en las clases y después, digamos, te puedes quedar con algunas. Yo, por ejemplo, utilizo en mis clases de análisis de datos mucho eso de que explica qué es, por ejemplo, un concepto estadístico muy complicado de explicar, los grados de libertad. Esto para utilizar a veces para el análisis de ANOVA, otras. Es muy complicado de explicarle a los estudiantes. Entonces yo les digo, explica los grados de ANOVA como si fueras un niño de 10 años, con un ejemplo relacionado con el tenis. Eso, digamos, es la manera que yo he encontrado muy útil para ayudar que los estudiantes entiendan cosas que yo no soy capaz de explicarles bien, porque yo tengo un lenguaje diferente a ellos, porque no piso el mismo terreno que ellos pisan actualmente. Entonces, de eso me ha servido mucho. He probado otras y no me han sido útiles. ¿Por qué? Porque es un cacao la clase, pero ese cacao, digamos, es parte del aprendizaje. Ellos también tienen que darse cuenta de que hay muchas herramientas en el mercado de esas 10.000 que son, entre comillas, basura. Y eso solamente te das cuenta probándolas. Y el estudiante también tiene que ver que eso puede pasar. Entonces, siempre yo recomiendo, no lleves la actividad súper preparada, sino reconoce también que la estamos probando en la clase, y reconocer eso también hace que el estudiante se relaje y vea que están todos, digamos, aprendiendo juntos un tema del que tú sabes mucho, pero con una herramienta de la que ninguno sabemos tanto. Más o menos se ve. Estas diapositivas, es que yo tengo que dar un curso a las 12 y estas diapositivas son, digamos, para el curso posterior, que quizás es lo que me pedías, Enara me pedía, me decía, ¿cómo yo me puedo formar en esto? Bueno, yo doy una serie de cursos a veces de esto de ingeniería de prompts, que es cómo escribo un prompt en ChatGPT para que me ayude, ¿no? O algunos de estos, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ChatGPT tú le puedes pedir, primero de todo, que actúe como un ingeniero de prompts y que él sea el que genere el prompt adecuado para el propósito tuyo. Es decir, yo no le diría a ChatGPT y le diría, escríbeme la introducción de un artículo cuya pregunta de investigación es esta, cuyo método es esto y cuyos datos son esto. Eso no es lo adecuado. Sería mejor si yo empiezo y le digo, actúa como si fueses un ingeniero de prompts, ¿vale?, pero especializado en la redacción de artículos científicos, ¿vale?
y le sigo escribiendo que un artículo científico es de esta manera, que las introducciones se estructuran en 3 párrafos máximos, donde en el primero se plantea el problema, se destaca la justificación, en el segundo el objetivo y en el tercer párrafo los métodos y los datos. Eso lo sé yo como persona que ha trabajado en artículos científicos, es decir, yo le doy contenido que él no sabe, porque si yo le doy un artículo científico, él puede pensar en artículos de economía, en artículos de medicina que se escriben totalmente diferentes y son mucho más cortos. Entonces yo le doy una pauta de lo que es, digamos, un artículo científico, pero le pido a él que él sea el que me genere el prompt. Entonces le pides el prompt, él te va a generar un prompt, es decir, una instrucción que tú después la copiarás, la pegarás y después tú le escribirás cuál es tu pregunta de investigación, cuál es tu método, cuáles tus datos, y él te redactará en base primero a lo que le has dado y después al prompt que él mismo diseñó. Entonces, ¿evalúo el prompt o evalúo el output? Pues yo te diría una cosa, una tercera vía: evalúa el proceso, ¿vale? Ejemplo, yo les he pedido a mis estudiantes de todo, también como le comentaba anteriormente a tu compañera, hay que probar cosas, a ver cuáles funcionan mejor en alguna asignatura o en otra. Y una de ellas que me funcionó muy bien es cuando el estudiante tenía que presentar el trabajo en público, ¿vale? Tenía todas las herramientas, pero al final tenía que presentarla. Utilizó la herramienta de inteligencia artificial, le asistió en todo el proceso, en la presentación, los gráficos, el análisis de datos, todo, pero al final la tenía que presentar. ¿Y por qué la tenía que presentar? Porque en el proceso de que tú comunicas oralmente algo, tu proceso de relacionar todo lo que has hecho es mucho mayor. Y el aprendizaje, ya sabéis que sois profesores, que cuando enseñamos hemos aprendido más que a veces yendo 4 años haciendo una carrera, he aprendido más preparando la clase que asistiendo un año a una clase. Entonces ese proceso de comunicación oral es también un gran ejercicio para la relación de conceptos, para ganar el estudiante no solamente en contenido, sino en seguridad, en habilidades que después le van a ser muy útiles. Y yo lo que evalúo es todo el proceso, por ejemplo. No solamente la presentación final, sino, digamos, ¿usó la herramienta? Sí. Le pido también que cómo ¿te quedaste con la primera opción o no? No, me quedé con la segunda. Y así con un montón. Y, bueno, hay una cantidad... Déjame que te enseñe una cosita solamente más. No hay una sola buena manera de escribir prompts, ¿vale? Pero esta es una recomendable, muy basada, digamos, en cómo ha avanzado también ChatGPT, porque va avanzando, y es siempre empezar con dándole el rol a ChatGPT, y es decirle, eres, y le dices quién eres. ¿Por qué? Es muy importante esa primera frase, porque la inteligencia artificial y ChatGPT es un poquito complicado de explicar, pero es una gran red neuronal. Las redes neuronales, al fin y al cabo, como redes que son, se basan, digamos, tienen como clústeres, ¿vale? O grupos. Entonces, cuando tú empiezas escribiendo y le dices, por ejemplo, quiero escribir un ensayo, él va a tomar esa palabra ensayo y se va a ir directamente, digamos, a la parte del clúster de su red con el ensayo. ¿No es recomendable esa manera? Lo más recomendable es cuando tú le dices, actúa como un político. ¿Vale? Entonces él va a ir al mundo o al clúster de político y después le puedo pedir que cree un discurso, que el discurso sea de esta manera o de la otra, el tono y todo ese tipo de cosas, pero al darle nada más al principio, él, digamos, como en su gran red, se va para el mundo de la política, se va para el mundo científico, se va para el mundo tal, ¿vale? Por eso es muy importante a veces empezar con ese actúa. Y todo lo otro son serie de pautas, como el rol que tú tienes. Tú le puedes decir, tú eres un reviewer, yo soy un autor de ciencias sociales, estoy escribiendo un artículo científico para enviarlo a la revista tal, ¿vale? Quiero que me ayudes a escribir la introducción y le das después tu texto de cómo está escrito. Le puedes decir incluso el no incluyas, algo que funciona muy bien, es que no quiero que incluyas, así, porque a veces ChatGPT, por cómo ha sido entrenado, tiene una serie de redacción un poquito... Siempre utiliza, por ejemplo, esto no es tal, sino tal. Entonces a mí esa cosa que empiece en negativo no me gusta, o que utilice palabras así muy... Utiliza mucho la palabra crucial. Esto es crucial para, esto es crucial para. ¿Vale? Pero yo cuando lo leo digo, esto ya viene de ChatGPT. El tono, hay una cantidad de tonos diferentes. Os muestro un ejemplo aquí. ¿Vale? El tono que tiene es también enorme, la serie de posibilidades. Y bueno, y así le podemos ir dando incluso el formato, el idioma,
otra cosa que os recomiendo cuando escribáis, no le pidáis, escríbemelo en inglés o tradúcemelo al inglés, porque si le pides traduce, lo que va a hacer es traducir. Si tú le pides reescribe como un inglés nativo o como y le podéis poner científico nativo, no sé cuándo, él va a utilizar una serie de palabras más asociadas, digamos, al mundo científico que al mundo inglés puro, digamos. Entonces, por eso siempre es, cuanto más detallado el prompt es, digamos, mayor calidad tienes en las respuestas. Dígame. No, la idea de defenderlo en clase es muy buena. El único, seguramente, problema con defenderlo en clase son con las clases demasiado grandes, ¿vale? Ese es el único. Y también el tema de que a mí me gusta mucho que hagan presentaciones orales, pero cuando un estudiante presenta, el resto de estudiantes no lo escuchan. No sé por qué. Quizá por ese tema que hablábamos de confianza, de que sí escuchan, entre comillas, al profesor, pero no escuchan a sus compañeros. Yo he enseñado a veces una cosa parecida a tuya, que ellos tienen que diseñar un cuestionario, pero yo sí les he pedido que vayan al campo, y el campo era la universidad. Es decir, diseña el cuestionario, si quieres hacer el cuestionario con la ayuda de ChatGPT, ningún problema. También te tienes que dar cuenta de los errores que genera ChatGPT a la hora de redactar el cuestionario, pero les he dicho, ahora coges el cuestionario, como tienen todos móvil, van con el cuestionario y van haciendo las preguntas a gente de la universidad. ¿Vale? Oye, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí, ¿Para qué? También para que ellos se dieran cuenta de lo mismo. Yo, como les insisto mucho en el tema de la inteligencia artificial, quiero que ellos vean también que hay una parte que no se las va a hacer la inteligencia artificial, que es ir al campo, obtener las respuestas. Puede que después eso, digamos, lo hayan hecho, te digo, el 50% con inteligencia artificial, pero ese proceso, aunque sea corto en tiempo, donde ellos han hecho las preguntas, puede que tenga un alto impacto en su aprendizaje. ¿Vale? No es evaluable. ¿Cómo evalúo si han ido o no han ido? Claro, es una disyuntiva en la que estamos todos, digamos, los profesores, pero también tenemos que hacer, digamos, un gran proceso de reflexión en que
hemos sido, y lo seguimos siendo por cómo son las normativas, muy presos de la evaluación. Y a veces hemos prestado más atención a lo evalúo, también los estudiantes lo piden, que al proceso del aprendizaje. Entonces, yo siempre soy muy animado a que ellos tienen que ir al campo. Y al campo puede ser una empresa, ¿eh? O al campo puede ser que ir y salir a la universidad y hacerle preguntas a sus compañeros. O ir y preguntarle al decano cosas, ¿vale? Y traer al decano un día para que le hagan entrevistas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese proceso de contacto, de networking, digamos, es muy impactante en su aprendizaje, en el momento en que ellos salen del aula y van al terreno. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hola. Voy a quitar esto porque me parece que esto no funciona tan bien.